Sí, sí se ve. Ya. Entonces, lo que hoy día vamos a estar viendo va a ser esto, el crecimiento espiritual en la misión Hechos 5, del versículo 11 en adelante. Entonces, la idea de hoy día es ver cómo la madurez espiritual y la fidelidad a Cristo impulsan el impacto de la comunidad creyente. Son dos puntos, porque hoy día lo que acabamos de ver o leer acá, yo lo resumí un poco para darlo como contexto, son cuatro, podríamos decir, cuatro manifestaciones que encontramos. Primero es la manifestación de poder divino, ¿cierto? Del versículo 12 al 16. Luego la persecución y la liberación sobrenatural, desde el versículo 17 al 26. Desde el versículo 27 al 32 encontramos el juicio y la declaración de Pedro. Y desde el versículo 33 al 42, la intervención de Gamaliel y el gozo. Entonces, partiendo desde el primero, que es la manifestación del poder divino, del versículo 12 al 16, es la continuación de lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿cierto? Eso que lo vimos la anterior vez, para mostrar esta idea de la iglesia, de cómo el pecado no puede proliferar dentro de la congregación. Entonces, lo que encontramos acá, ¿cierto? Inicialmente es la manifestación del poder divino. Primero lo vimos contra el pecado, pero también confirmando el mensaje cristiano. ¿A través de qué? Prodigios, señales, ciertos milagros que estaban pasando. Y esto a través de la unidad y la comunión que tenían los hermanos en el pórtico de Salomón. Eso es lo que acabamos de leer desde el versículo 12 al 16. Y esto genera un impacto, una gran estima en el pueblo por la sanidad. Por ejemplo, ahí decía también que la sombra de Pedro, ¿cierto?, les traía sanación. Entonces, hay una gran manifestación de poder divino, que lo vamos a ver igual ahora un poco más de detalle, que tiene una intencionalidad. No es un circo, no es una idea de mostrar algo por mostrarlo, sino hay una intencionalidad en la manifestación del poder divino. Pero también encontramos que el Sanedrín tiene celos de ellos, porque ellos tienen hay una palabra que usa Hechos, es la palabra denuedo, que es valentía para hablar, ¿cierto? Esta idea de hablar el mensaje, y para ellos es un motivo para perseguirlos, porque siguen hablando el mensaje de Jesús. ¿Se acuerdan que a Jesús lo crucificaron por considerarlo una amenaza para el régimen religioso que existía? Entonces, los discípulos siguen este mensaje. Bueno, aquí encontramos no solamente la persecución y la liberación sobrenatural, sino encontramos manifestaciones del poder de Dios también, ¿cierto? La intervención angelical y que los llama a seguir hablando el mensaje, y la prioridad de la palabra como acción para persistir en la misión. Entonces, en esta segunda sección del texto, ¿cierto?, del versículo 17 al 26, encontramos esta acción, ¿cierto? El poder de Dios obrando para que un mensajero los libre, ¿cierto? La palabra ángel en griego es mensajero, los libre para que sigan llevando el mensaje. Y como parte 3, ¿cierto? Ahí viene el juicio que les hacen por celos, los azotaron, los golpearon, por la acusación de no obedecer las órdenes, de no predicar, no anunciar a Jesús. Entonces ahí encontramos esta necesidad moral de obedecer a Dios antes que los hombres, ¿cierto? Ahí Pedro va a decir, por los apóstoles dice que se levanta y dicen, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces le va a mostrar la importancia para ellos de poder predicar la palabra. Y encontramos esta idea del querigma que lo hemos ido viendo anteriormente, que es predicar la resurrección, la exaltación, el arrepentimiento y el perdón, como eje central de la palabra. Entonces ahí encontramos esta acción del doble testimonio, que lo estamos viendo ahí, ¿cierto?, en los versículos 27 al 32, que los apóstoles hablan del testimonio de Cristo impulsado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también le da la palabra. Y finalmente aquí en toda esta sección, estoy haciendo un resumen para contextualizarlo, encontramos la intervención de Gamaliel diciendo estas palabras porque lo querían matar en el fondo, pero Dios usa a Gamaliel para que aconseje a los hombres y le dice estas palabras: si esto es de hombre va a perecer, y muestra algunos ejemplos ahí, pero si es de Dios no pueden estar contra Dios. Entonces ahí también lo anima. Entonces ahí encontramos la reacción final que leyó la hermana Judith, que es de gozo,
¿Por qué tenían gozo? Porque se encontraban dignos de ser probados por Dios, ¿cierto? O ser como Jesús, por la prueba que él tuvo. Entonces, dentro de todo este contexto que le estábamos mencionando, nosotros vamos a tomar algunas cosas que van a ser 5 pilares o 5 pautas o 5 principios fundamentales para que la iglesia desarrolle un crecimiento espiritual y misión a través de esta lectura, ¿cierto? Literalmente se ve así como está en el esquema, que he tratado de resumirlo, pero literalmente se ve así, pero en el trasfondo lo que hoy día yo quiero mostrarles es que la iglesia necesita un crecimiento espiritual, porque sin crecimiento espiritual tampoco hay misión. Entonces es importante en nosotros tener esa idea que como iglesia nosotros tenemos que ir creciendo, no podemos estancarlo. El apóstol Pablo va a decir que nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente para ir creciendo, ¿cierto? En primera y segunda de Corintios va a hablar de que, y en primera de Corintios va a hablar bastante esto de la idea del comer la palabra, ¿cierto? Incluso enfrenta a los hermanos, porque dice, ustedes deberían estar comiendo un alimento más fuerte y todavía están tomando leche, ¿cierto? Como niños espirituales. Ahí habla de la madurez espiritual en el sentido del crecimiento que el cristiano debe tener para desarrollar la misión. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí, desde el versículo 11 al 42, yo voy a tratar de mostrarle algunos pilares para el desarrollo del crecimiento espiritual, pero también el crecimiento de la iglesia a través de la misión que el Señor nos da. No sé si hay alguna duda todavía. Cualquier cosa, si ustedes quieren decir algo, pueden hablar nomás. Abren su micrófono y lo dicen. Entonces, lo primero que encontramos aquí, que para el desarrollo espiritual y de la misión de la iglesia, un elemento como central es la pureza que encontramos aquí, ¿cierto? En el versículo del 1 al 11 encontramos esta idea de mentirle al Espíritu Santo, ¿cierto? Y que Pedro lo va a enfrentar y el Espíritu Santo va a obrar para que en la iglesia no exista el engaño, ¿cierto? Esta idea de la mentira. ¿Por qué? Porque decíamos la semana anterior, hace 2 semanas, pero decíamos que Ananías y Zafira no tenían ninguna necesidad de mentir. En el fondo, ellos podían haber ofrendado lo que en su corazón hubieran dispuesto, pero querían aparentar. ¿Cuál es la idea de aparentar? Querer ser igual o más que el ejemplo que teníamos al final del capítulo 4, hablándonos de Bernabé, ¿cierto? Que Bernabé daba de corazón, entonces ellos decían, para que seamos así una idea, digamos que damos todo, pero en el fondo demos un poco menos. Entonces, esta idea del engaño, de la mentira, ¿cierto? Del pecado que está dentro de la iglesia, que es un pecado, podríamos decir, pequeño. La mentira, y nosotros de repente como asociamos magnitudes al pecado, vamos a mostrar como los pecados relacionados con la sexualidad o con la inmoralidad sexual o con los temas del dinero como grandes pecados. Pero la Biblia nos va a mostrar que el engaño incluso es un gran pecado dentro de la iglesia, en el caso de Ananías y Zafira, el engañar, ¿cierto? Entonces, este pilar fundamental, o este pilar se fundamenta en el juicio divino contra el pecado dentro de la iglesia. Y aquí lo encontramos ejemplificado, ¿cierto?, en el caso de Ananías y Zafira. Bueno, Hechos 11 dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, ahí describe gran temor que sobrevino a la iglesia tras la disciplina de Dios. ¿Cierto? Ananías y Zafira, que murieron los dos a los pies de Pedro, estableciendo que la santidad es un asunto serio, ¿cierto? Decir que yo estoy dentro de esta comunidad y no vivirlo, o sea, engañando, era algo que era manifestado por Dios en ese momento con un juicio divino, ¿cierto? Una disciplina fuerte que era la muerte para ellos, ¿cierto? Eso es lo que vimos ahí en el versículo 11. El versículo 13, capítulo 5, versículo 13, dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y esto señala que debido a la pureza
y al temor reverente que existía, ¿cierto? Hablamos de la pureza en el temor reverente. Los no creyentes no se atrevían a unirse a ellos a la ligera, aunque lo tenían de alta estima. Y el texto habla de que lo alababan grandemente, ¿cierto? Ellos veían a la gente, lo encontraban bueno, ¿cierto? Y todo, por eso dice que lo alababan, pero no se atrevían así a juntarse rápidamente, ¿cierto? Y ahí nos muestra algo interesante, que la acción de Dios, de la pureza de Dios, era tan relevante para que el pueblo se pudiera desarrollar. No era casualidad, ¿cierto? No es que vengan como están y quédense así, sino que la evidencia aquí que nos está mostrando es que Dios hace la transformación y los lleva a la iglesia primitiva a una pureza para que sea el testimonio o la validación del mensaje de Jesús. Entonces ahí encontramos esta idea, ¿cierto? El testimonio de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, el testimonio o la pureza, ¿cierto?, de ellos, iba a ser la garantía de que Dios estaba con ellos. Por eso era tan relevante que los casos como Ananías y Zafira no estuvieran. Bueno, el Señor ahí se encargó y lo disciplinó, ¿cierto?, de esta manera que lo vemos. El versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así como de hombres y de mujeres. Bueno, muestra el resultado de la pureza, ¿cierto? El resultado de una iglesia pura, o una iglesia que tiene un buen testimonio, va a estar relacionado con el crecimiento real a través de multitudes de hombres y mujeres pedidos por el Señor. Entonces ahí dice que los que creían en el Señor aumentaban más, y el número, así de hombres como de mujeres. Esto es lo que vemos en los primeros. Un primer pilar o un primer principio, la madurez espiritual o del crecimiento espiritual va a estar relacionado con nuestro deseo de pureza, de ser, y ahí podríamos usar la palabra, más santos. Y aquí encontramos esta idea también. Entender que la iglesia, ¿cierto?, nosotros como iglesia somos santos apartados del Señor para el testimonio del mensaje de Jesús. Ahora, ¿por qué esto es un fundamento? Podríamos decir, hablar de la pureza como el fundamento de la integridad. Porque la efectividad de la iglesia comienza con la santidad colectiva. Entender que todos los que estamos reunidos en la congregación somos llamados a ser santos. La palabra santo es apartado, ¿cierto? Dios nos apartó para un servicio, ¿cierto? Eso lo vemos con la palabra cuando hablamos de la Santa Cena, ¿cierto? Para hacer un ejemplo, vemos en la Biblia que Dios aparta dos elementos comunes, el pan y el vino, y los santifica. Elementos comunes y corrientes, pan y vino, los santifica y lo hace santos para poder compartir la mesa del Señor. Así mismo Dios con nosotros, gente común y corriente, Dios nos aparta para su servicio. Por eso, la iglesia trabaja desde una santidad colectiva. El que crea que la iglesia o que el estar en Dios es un acto meramente personal y solamente personal, no va por ahí la idea de la iglesia. La iglesia es algo colectivo, donde nosotros crecemos de manera colectiva como hermanos. Entonces, entender esto es súper importante porque una iglesia donde no hay una santidad colectiva es una iglesia que no ha desarrollado un crecimiento espiritual. Ni siquiera numérico, está hablando de crecimiento espiritual, ¿cierto? Donde se puede admitir el pecado, donde se deja que pasen cosas y no decir nada. Bueno, por eso el episodio de Ananías y Zafira demuestra que el pecado es como un cáncer que amenaza con destruir el impacto de la iglesia en el mundo. Se mete ahí, se mete el pecado, se mete, y hace que el mensaje de la cruz o el mensaje de Jesús no tenga validez. ¿Qué no va a tener validez? Porque no tiene un peso desde la pureza. Bueno, para que la proclamación del Evangelio transformador sea creíble, la transformación debe ser visible en la vida de los creyentes. Yo no puedo decir que soy creyente o soy cristiano si no manifiesto
en mi vida esa transformación, ¿cierto? Y aquí es súper importante, yo no puedo decir que soy cristiano, por ejemplo, va a decir Juan, si no amo a mi hermano. ¿Cierto? Eso, ¿quién le van a hacer los discípulos? ¿Cómo reconocerán que son mis discípulos? Que se amen unos a otros, ¿cierto? Esta es la idea transformadora del Evangelio. Por eso una iglesia pura produce un efecto doble, genera temor reverente que aleja a los hipócritas, pero al mismo tiempo es tenida en alta estima por el pueblo, lo que atrae a los verdaderos buscadores de Dios. Una iglesia que se mantiene en una santidad colectiva, o ya de pura, ¿cierto? Donde procuran buscar la santidad, esto va a tener esto, ¿cierto? Va a atraer a personas que buscan de Dios realmente. Bueno, ¿cómo se mantiene la pureza? La pureza se mantiene mediante la confrontación del pecado, que es una responsabilidad que Dios ha delegado a la iglesia para preservar su testimonio. Y aquí no hablamos el testimonio de la iglesia, sino el testimonio de Cristo. Nosotros como cristianos, como comunidad de fe, ¿cierto? Mantenemos el testimonio de Cristo. Porque si decimos que Jesús transforma y mi vida sigue siendo igual, estoy anulando el mensaje de la cruz. Esa es la idea. Entonces, es un fundamento de la integridad de una iglesia que debe crecer espiritualmente. Si en mi vida, o como comunidad de fe en la iglesia, ¿cierto? No hay una búsqueda de santidad, no hay pureza de Dios, no hay temor de Dios, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase? ¿No hay temor de Dios dentro de los creyentes? Gente que toma el nombre de Dios en vano, que no le interesa si un día está bien haciendo algo malo y otro día está haciendo algo en la iglesia, no hay temor de Dios para hacer las cosas. Bueno, eso es lo que provoca el rechazo primero de la comunidad de fe y el descrédito de la palabra de Dios, sobre todo en los creyentes, ¿cierto? Y en la gente que no es de la iglesia. No sé si usted lo ha escuchado eso, ¿no? Cuando dicen, no, para ir a la iglesia donde están esos otros que son así, ya sabes, y empiezan a nombrar cosas, por general pasa. Por eso es tan importante, y lo vemos acá en la iglesia de Jerusalén, como principal elemento la pureza. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Es importante o no la pureza? Es muy importante. Vamos a pasar a otro punto. Sí, pastor, yo ¿Sí? creo que lo he escuchado cuando hay personas que cuando hemos ido a hacer trabajo puerta a puerta, no, si ese vecino de allá, evangélico, pero llama a sus hijos a puro garabato cuando los niños salen. Entonces, ¿cómo? Ahí a veces uno no tiene cómo defender. Sí, 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 esto nos pasa. Que cuando no hay un buen testimonio de la iglesia también, por ejemplo, si nos lleváramos mal con los vecinos, ¿cómo les podríamos hablar, cierto? Eso es importante. Bueno, otro elemento, no sé si alguien quiere decir algo más, pero voy a avanzar. Otro elemento es el poder, que es la validación divina de Dios que vemos manifestada acá. ¿Cómo lo vemos? Esto aquí me equivoqué en el título, pero es el poder de Dios. En el versículo 12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Del versículo 15 al 16 dice, por tanto, que sacaban enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces tenemos acá primero que la pureza es relevante para el testimonio del Evangelio, para poder hablar, pero también el Señor manifestaba su poder como una validación divina. Dentro del contexto de la iglesia primitiva de Jerusalén, el poder se manifestó a través de señales y prodigios apostólicos que servían como credenciales, ¿cierto? Lo mismo pasó con Jesús. Jesús inicia su ministerio y lo que lo acompaña son las señales. Porque la palabra del Señor mostraba en Isaías que cuando viniera el Señor iban a haber prodigios y milagros. El ciego verá, el mudo hablará,
el cojo saltará, hay manifestaciones que vemos ahí. Por ejemplo, en la Biblia no encontramos sanidad de ciegos en el Antiguo Testamento. Solo encontramos con Jesús. Y esa era una señal divina de que Dios estaba ahí. Entonces, cuando nosotros vemos al cojo saltar, también esos son cantos de los salmos. Por eso, la validación divina mostrada a través del poder de Dios eran credenciales para que cuando predicaran, creyeran que Jesús estaba con ellos. Pero también entender esto, que no eran para el entretenimiento, porque de repente se puede asociar eso como a un show. No era un show, sino para validar a los apóstoles como portadores de la verdad divina. Aunque la era de milagros apostólicos terminó, ¿cierto? Lo que vemos en la Biblia, la iglesia de hoy posee el registro divinamente inspirado de ese poder en la escritura. Por lo tanto, creemos que Dios, yo lo puse aquí, puede hacer milagros el día de hoy, ¿cierto? Bueno, ahí hay distintos pensamientos. Por lo menos hay dos, que uno habla del continuismo y el otro es el cesacionalismo. Bueno, el cesacionalismo dice que los milagros y las señales solo fueron para el tiempo de los apóstoles y ahí se acabó. Y el continuismo dice, como lo que yo puse ahí, los milagros apostólicos, lo que pasó ahí terminó, pero Dios nos deja el registro para que nosotros también podamos creer y que Dios puede hacer milagros también el día de hoy. Entonces hay una continuidad de milagros. Esas son dos versiones o dos movimientos que existen hoy día. Lo que nosotros vemos, ¿cierto? Es que el milagro o la acción más poderosa que nosotros podemos encontrar en la Biblia es realizado por el Espíritu Santo para la conversión de las almas. Y Dios, en su misericordia y en su provisión y en todo su poder, puede obrar en milagros como Él quiera. Uno no puede limitar a Dios y pensar que Dios no va a hacer algo o no quiere hacer algo así, ¿cierto? Dios sigue haciendo milagros y lo hemos visto, pero es una validación divina de lo que Dios está obrando en la vida. Ahora hay que tener cuidado, un montón de cuidado, porque dice que en los posteriores días vendrán engañadores y que harán milagros, ¿cierto? Y dirán, Señor, en tu nombre yo hice tales cosas, pero el Señor dirá, yo no los conozco, ¿cierto? Hay que tener cuidado, porque no todo milagro es de Dios, sino hay algunos que son engañados, son engañadores que van a usar esas cosas para atraer a muchas personas. Que lo relevante es que lo que nosotros tenemos y que tenemos que validar con esto es que esta validación divina va a concluir en que la predicación sea el eje central de este nuevo movimiento, ¿cierto? No es el milagro, sino es la predicación. Entonces, esta validación divina es para que la predicación sea desarrollada con poder de Dios, ¿cierto? Esta idea. El milagro, yo puse ahí, el milagro más relevante es la conversión, realizada por el Espíritu Santo en los corazones, que es la resurrección del corazón de las personas. Entonces tenemos dos elementos, la pureza y el poder, que dan sentido al crecimiento de la iglesia. Otro elemento que encontramos aquí es la persecución. Bueno, Jesús lo va a decir en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los que por mi causa sufran toda clase de males cuando por causa del Evangelio sean tomados, ¿cierto? Esta idea central que de ellos dice es el reino de los cielos. Bueno, la persecución es la reacción predecible del sistema del mundo ante una iglesia poderosa y pura. Entonces, una iglesia que se mantenga pura y que manifieste el poder de Dios va a sufrir persecución. Bueno, en Hechos 5, lo que leímos del 17 al 18, relata cómo el sumo sacerdote y los saduceos, llenos de celos, arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, el versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué los saduceos? Porque los saduceos, o sea que lo dije la vez pasada, no creían en la resurrección.
Entonces, hablar que Jesús resucitaba, no, eso era ya mucho, esto ya les complicaba. Por eso, para ellos, era un tema súper complejo que ellos hablaran de un Cristo resucitado. Pero también, en Hechos 5, 27, 28, se presenta el enfrentamiento ante el concilio, donde se les acusa de desobedecer órdenes de Cristo y haber llenado Jerusalén de su doctrina. Y ahí intentan culparlos, intentando culpar a los líderes por la sangre de Jesús. Esto aquí en el versículo 27 y 28 de acá del capítulo 5 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces encontramos aquí, ¿cierto?, los versículos 17, 18, 27 y 28, una iglesia que es perseguida por predicar, ¿cierto? Pues dice: y llenaron Jerusalén con vuestra doctrina, y eh, predicaban el evangelio del Señor en todos los lugares. Entonces, eh, una iglesia que crece espiritualmente, busca la pureza, busca el poder de Dios, pero una reacción inevitable va a ser la persecución para la iglesia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo vamos a ver en todos los contextos de la iglesia primitiva, pero hoy día también. La predicación establece que la persecución no es un accidente, sino una realidad inevitable y predecible para la iglesia, que es pura y poderosa. Bueno, el mundo nos va a tolerar una iglesia que se rige por la autoridad bíblica, se convierte en una irritante horrible para el sistema de las tinieblas. Bueno, lo vemos un poco, ¿no? Se han dado cuenta en los últimos años hablar de las cosas de Dios, de la vida, del valor de la vida, del valor de, de los niños, por ejemplo, cuando hablamos del aborto, eh, cuando hablamos de los valores cristianos, ¿cierto? De la no violencia, de desearle el bien al otro. Bueno, son pensamientos que hoy día están alejados de los sistemas del mundo. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo hace poco tiempo, Netanyahu dijo que Gengis Khan como no podría hacer nada Jesús contra Gengis Khan. Y mostraba ahí que el modelo cristiano del perdón no era plausible, ¿cierto? Y mostraba esta idea de que el modelo cristiano del perdón, no era posible, y por lo tanto tenían que seguir atacando para encontrar la paz a través de la guerra. Y eso lo dice un presidente, ¿cierto? Eso es interesante, que el mensaje de Cristo no es relevante, y por tanto es una consecuencia para la iglesia. Va a venir la persecución constantemente, lo vemos en el mundo, ¿cierto? Hoy día en África, en los países árabes, pero también en Europa. En Europa, predicar el evangelio ya se ha convertido en un tema súper complejo por la libertad de la gente que siente que es una amenaza que hablen del evangelio. Bueno, en lugar de silenciar a la iglesia, la persecución ofrece una plataforma para demostrar que los creyentes valoran la obediencia de Dios por encima de su propia seguridad, ¿cierto? Nosotros vemos aquí a los del concilio preguntándole, ¿y qué dicen los apóstoles? Le van a decir: ¿vamos a obedecer los hombres o vamos a obedecer a Dios? ¿Cierto? Y ahí como que les dicen: no lo podemos obedecer a ustedes, de quedarnos callados, sino tenemos que obedecer a Dios. Otro elemento, el cuarto, que quiero mostrarlo hoy día, que encontramos acá en Hechos 5, del versículo 20, el 29 y el 42, es que una iglesia que es pura, que busca un buen testimonio, que busca el poder de Dios para la predicación del mensaje de Cristo, que por consecuencia de estas dos cosas va a ser perseguida, va a demostrar persistencia. No es una iglesia que se queda ahí y enfrenta una dificultad y se echa para atrás. No. Es una iglesia que persiste a pesar de la dificultad.
Bueno, este pilar refleja la determinación de los creyentes de no guardar silencio a pesar de las amenazas. ¿Cierto? Esto es importante. No guardar silencio a pesar de las amenazas. Por lo tanto, la persistencia es un valor de Dios en la vida de los creyentes. Es parte del desarrollo del crecimiento espiritual de los creyentes, ¿cierto? Hace años un hermano decía, a la iglesia no se viene porque siento o no siento. Yo vengo por fe, porque yo creo que Dios está ahí, no por sentimiento o por ganas, tengo o no tengo ganas, sino por esta idea de la persistencia, de ser constante, de mantenerme firme, porque por causa del Evangelio, ¿cierto? Mantenerme firme, ser persistente, no quedarme por quedarme, sino seguir avanzando en el mensaje de Jesucristo, no guardar silencio. Bueno, Hechos 5:20, como les decía acá, nos va a hablar que contiene el mandato del ángel, el mensajero, de ir y hablar al pueblo en el templo. Todas las palabras de esta vida, una orden que los apóstoles obedecieron de inmediato al amanecer. Entonces el ángel ahí en el versículo 20, 5:20 dice, id y puesto en pie en el templo y anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí está hablando de Jesús, ¿cierto? El mensaje de Jesús. Son persistentes, ¿no? Estaban presos, lo tomaron preso en el pórtico y siguieron predicando. No, lo liberó el ángel, en vez de arrancar, volvieron al mismo lugar. El versículo 29 dice que, bueno, ahí se establece un principio fundamental de la persistencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dicen los apóstoles. Entonces se levantó Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo nosotros? En Hechos 5:42, ahí resumen la constancia de la iglesia primitiva afirmando que y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, en el templo y en las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la persistencia o la constancia es una señal de crecimiento espiritual. Por lo tanto, llevándolo a la inversa, la inconstancia es una señal de crecimiento o de niñez espiritual. Por eso va a hablar Hebreos, que algunos tienen por costumbre no congregarse, pero está hablando de el inicio de la apostasía, el negar la fe. Entonces, la apostasía está relacionada con la falta de persistencia, porque no hay un crecimiento espiritual, no hay un crecimiento, no hay vida ahí. Y el crecimiento espiritual está enfocado en ser persistentes con lo que estamos haciendo como cristianos, mantenernos firmes en lo que hacemos. Es importante esto sí, porque no podemos ser persistentes o constantes bajo el emocionalismo, ¿cierto? Hoy día también hay un harta movimiento evangélico y todo eso que basan su doctrina, su enseñanza en base a eventos. Mientras más eventos yo tenga, más ocupada tengo a la gente. No tiene que ver con eso la persistencia. La persistencia tiene que ver con una vida constante de búsqueda de Dios. No por los eventos, sino por mi vida devocional, de buscar al Señor, de mi deseo de buscar del Señor. Entonces aquí vamos a hablar de la persistencia y la primacía de la obediencia, ¿cierto? ¿A quién debemos obedecer? ¿Por quién vamos a ser persistentes? Entonces, este elemento se resume en la declaración, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, la persistencia implica que el silencio no es una opción. Los apóstoles, tras ser liberados milagrosamente de la cárcel, regresaron directamente al templo, ¿cierto? Al pórtico, al lugar de mayor peligro para seguir predicando. ¿Cierto? No es una opción el silencio.
Si yo digo que soy cristiano y estoy en silencio, no soy cristiano, definitivo. No hay crecimiento espiritual, no hay una vida de obediencia. Eso es lo que quiere decir. Cuando el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y obediente. O sea, manso es obediente, obediente y humilde de corazón. No, y aquí encontramos, el creyente tiene un solo Señor, por lo tanto, las demandas o amenazas humanas no tienen peso frente a los mandatos de Cristo. Yo digo que Jesucristo es el Señor, o que Jesús es el Señor, yo tengo que entender que tengo un mandato, una misión de mi Señor, que es predicar el Evangelio. Entonces, como ya hemos visto acá, tenemos, hemos visto cuatro, ¿cierto? La pureza o el testimonio, el poder de Dios, la persecución y la persistencia. Cuatro pilares fundamentales para el crecimiento espiritual de una iglesia o el crecimiento de una iglesia que va a crecer de manera sana. Otro elemento que encontramos en el versículo 19, el 34 y 39, es la providencia de Dios, entender la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene el control soberano sobre los eventos que permiten que la misión continúe. Y aquí es súper interesante. La misión no depende de mí, depende del Señor. Por lo tanto, si yo soy su siervo, si ustedes son sus siervas, ¿cierto? Si somos siervos del Señor, el Señor va a obrar para que yo pueda desarrollar la misión. Hechos 5:19 dice que se manifiesta cuando un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel durante la noche para liberar a los apóstoles. Esto ahí dice el texto, un ángel abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? La providencia soberana de Dios. En que Dios va a liberarnos de los lugares donde estemos, de los problemas que tengamos, si nuestro deseo, nuestro objetivo de vida es la misión. Dios va a obrar para que la misión sea desarrollada. Pero también, desde el versículo 34 y 39, nos muestra que Dios utiliza la intervención, por ejemplo, de Gamaliel, que era un fariseo respetado, dice que todos tenían de él, quien aconseja al concilio a dejar en paz a los apóstoles, bajo la premisa de que si su obra es de Dios, no podrán destruirla y podrían estar terminando luchando contra Dios. Bueno, esta intervención providencial evitó la ejecución de los apóstoles en ese mismo momento. Primero tenemos un ángel liberándolo, luego tenemos a Dios usando a Gamaliel para que sean liberados. ¿Podemos ver la provisión de Dios? Sí, Dios provee y va a usar distintos elementos para que la iglesia siga desarrollando la misión. Por lo tanto, la misión no depende de mí, depende de Dios. Y lo que depende de mí es disponer mi corazón al Señor para que Dios pueda usarlo. ¿Qué es la providencia? ¿Cierto? El control soberano de Dios. Entonces, la prudencia va a ser ese componente que está totalmente fuera de control humano. ¿Cómo podía una persona saber que un ángel lo iba a liberar? ¿Cómo podían saber que Gamaliel Dios lo iba a usar? ¿Cierto? No está en nuestras manos, no podemos hacer nada. Entonces, todo esto se va, la idea de la prudencia se refiere a cómo Dios orquesta las circunstancias para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, Dios utilizó, por ejemplo, a un no creyente, digamos Gamaliel, y su razonamiento humano para detener la ejecución de los apóstoles, permitiendo que el evangelio continuara expandiéndose en Jerusalén. Por lo tanto, el éxito del evangelismo, de la misión, no depende de la habilidad humana. Esto alguien puede decir, yo soy un excelente comunicador, yo soy un excelente hablador, soy un excelente político, por ejemplo. Los políticos siempre piensan que pueden predicar. Pero no depende el evangelio, no depende el poder de Dios de la habilidad humana, sino de la mano de Dios, de la providencia de Dios, quien determina los tiempos de crecimiento y preserva a su iglesia hasta que su obra en un lugar esté completa. Esto nos muestra también la palabra del Señor en la parábola de la semilla, cuando habla de que la semilla entra en la tierra y uno no ve el crecimiento, porque es Dios quien da el crecimiento.
de la semilla. En la noche se va a acostar el que sembró y el Señor le da crecimiento para que nazca esa semilla. Por lo tanto, Dios, hermanos, es el que tiene el control soberano sobre todas las cosas, no una poca, todas las cosas. Y eso permite que nosotros podamos descansar en el Señor, descansar de que Él tiene el control de las cosas. Hermanos, ¿cómo lo puedo decir? Una señal, una evidencia de que nosotros estamos creciendo espiritualmente en nuestra vida es que aprendamos a entender la providencia de Dios. O entendamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Como iglesia también. Una iglesia crece y crece espiritualmente cuando se da cuenta de que depende del Señor y no de las personas que están dentro. ¿Cierto? Dependemos del Señor. El Señor provee los predicadores, el Señor provee los hermanos de alabanza, el Señor provee las personas, el Señor va añadiendo, hermanos, de acuerdo al momento de Él, las personas. No depende de una persona, del pastor, no depende de, por ejemplo, la encargada de alabanza, de su capacidad, depende del Señor. Dios obra en su iglesia en los momentos que Él considera que son los mejores. Por eso, una señal de madurez cristiana es entender la providencia de Dios. Y yo sé que nos lleva años, hermano, entender esto. Nuestra vida personal, ¿cierto? Pero nuestra vida colectiva también, como cristianos. Aquí puse una idea, ¿cierto? Todo lo que dije, pero mostrado aquí en un esquema. La iglesia en hecho se caracteriza por la pureza, ¿cierto? Dijimos del versículo 11, 13 y 14, de que está fundamentada en el juicio divino contra el pecado de la niña de Zafira. ¿Cuál es la reacción interna? Gran temor, santidad. La santidad es un asunto serio, lo de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción externa? Respeto reverente y alta estima de la gente. ¿Cuál es el resultado del versículo 14? Mucha gente se añadía. Cuando hay pureza, cuando hay búsqueda de un buen testimonio de santidad de Dios, la iglesia va a crecer. Porque Dios va dando testimonio de la iglesia y en la gente que está que es externo va a tener respeto reverente y una alta estima con las personas que tienen buen testimonio. Con un mal testimonio es muy difícil predicar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un crecimiento real. Y aquí yo puse esta palabra, un crecimiento real. ¿Por qué la idea de real? Porque hay momentos en la iglesia que viene un boom de gente, pero hay gente que viene a puro vernos, que no está ni ahí en realidad. Y un crecimiento real son gente comprometida con la misión de Dios, ¿cierto? Esa idea. Una segunda característica de la iglesia en Hechos es el poder, ¿cierto? Lo mismo en el versículo 12, 15 y 16. Fundamentado en la validación divina de que es el mensaje apostólico, en la manifestación, que lo vimos en el versículo 12, porque hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, que alcanzaba todos los lugares, un impacto regional, porque decía que de ciudades vecinas llegaban, que había una expectativa de la gente por sanidad, y se hacían muchas señales. ¿Qué nos mostraba esto? Un alcance a muchas personas. Pureza, el poder de Dios. La persecución, una iglesia en hechos está fundamentada, ¿cierto? Está en un pilar de la persecución, fundamentada en la reacción del mundo. Una iglesia pura y poderosa va a ser una iglesia perseguida. Va a haber oposición, ¿cierto? De sumos sacerdotes, los saduceos, que estaban llenos de celo. La oposición viene por celo, ¿cierto? Esto es lo que nos muestra ahí. Van a mostrar arrestos, cárcel. Van a ser confrontados, o nosotros, ¿cierto? En la iglesia, hasta el concilio, y van a hablar de que están llenando Jerusalén con la doctrina. Va a haber un temor, ¿cierto? De los líderes porque se están sintiendo perseguidos. Entonces una iglesia que es pura y poderosa va a tener persecución. Pero al ser pura, poderosa y tener persecución, va a haber persistencia, ¿cierto?
es fundamentada en determinación, en no guardar silencio ante la amenaza, no quedarse callado con el mensaje, entender el mandato divino del ángel de predicar la palabra, ser constante en el principio clave que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una iglesia determinada, no guardar silencio ante las amenazas. Entonces una iglesia que es pura, que es poderosa, que va por consecuencia a recibir la persecución, pero que va a ser persistente, va a entender la providencia de Dios, ¿cierto? Que Dios tiene el control, incluso cuando somos perseguidos, incluso cuando pasamos en la prueba, incluso cuando estamos enfermos. Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas. Y el Evangelio va a continuar, conmigo o sinmigo, conmigo o sin mí, ¿cierto? Esa idea. Hermanos, este es un chiste que teníamos nosotros, el sinmigo. Pero, ¿cuál es la idea? Que nosotros entendamos que una iglesia madura que crece entiende la providencia de Dios. Y Dios va a obrar con intervención sobrenatural, enviando ángeles, ¿cierto? Enviando personas que son de otros lugares, que no conocemos, con intervenciones humanas estratégicas, como Gamaliel, ¿cierto? Que tenía poder, y él dice, ¿cierto? Estas palabras de Dios. Si es de Dios, no lo podrán destruir. Y evita la ejecución de los apóstoles, y permite que el mensaje del Señor siga siendo predicado. ¿Qué vemos en ellos? Dice que en los últimos versículos, el 41, es que tenían gozo, ¿cierto? Gozo de hallarse dignos de ser discípulos del Señor. Antes de ir a la idea final, ¿alguien quiere decir algo ahí? ¿Quiere comentar algo? Yo tengo alguna idea final. La pureza de la iglesia no es un asunto privado, ¿cierto? No es una secta. No la podemos cerrar la iglesia, ¿cierto? Es un asunto público. Entonces la pureza de la iglesia no es un asunto privado, sino la base de su integridad ante el mundo. Cuando la iglesia es negligente con el pecado, su mensaje de transformación se vuelve hipócrita a los ojos de los no creyentes. ¿Es importante que cuidemos la pureza de la iglesia? Es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo lo vamos a cuidar? A través del amor cristiano. La única medida que nosotros tenemos para que una iglesia sea pura es el amor cristiano, ¿cierto? A través del amor cristiano nosotros vamos a generar la disciplina en la iglesia. No lo vamos a reventar al hermano, sino con amor cristiano queremos que se arrepienta, que crezca, que vea su error, para que juntos podamos seguir creciendo en la vida de fe. Segunda idea, el poder de Dios sigue vigente, pero la palabra de Dios es la fuente de poder que transforma los corazones. Bueno, la persistencia y la obediencia define al verdadero discípulo. Ser persistente en obedecer la palabra de Dios. Ser persistente en obedecer a Jesús. Va a definir un verdadero discípulo, ¿cierto? Si yo puedo anteponer 10.000 cosas antes que Dios, realmente no soy un discípulo. Es una religión nomás que tengo. Bueno, ante la presión o la persecución, la postura de la iglesia debe ser obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuarto, la soberanía de Dios o la providencia, ¿cierto? Nos libera de la ansiedad por los resultados. Esta me gusta a mí. Mientras que la persistencia es nuestra responsabilidad, la providencia es el control soberano de Dios sobre las circunstancias y el alcance del mensaje. ¿Por qué me gusta a mí esta idea? Porque de repente los pastores somos un poco resultadistas. Si la iglesia no crece, si no llega gente, o de repente como hermanos igual somos así, empezamos a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Como iglesia. Capaz que necesitamos hacer esto otro, mejorar esto otro. Bueno, si la iglesia está en la palabra del Señor, si la iglesia está siendo fiel a la palabra de Dios, si busca la pureza, si busca el poder de Dios a través de la palabra de Dios que es siendo puesta para transformación de los creyentes, si busca ser persistente, constante, está siempre ahí, y entendiendo la soberanía de Dios, Dios va a obrar en el tiempo que Él quiera. Por eso,
Entender la soberanía de Dios nos libera de la ansiedad por los resultados. Hoy día, ¿cierto? Somos un grupo, en la iglesia un grupo pequeño, pero es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es el momento de Dios que quiere que seamos este grupo. Tenemos que ser persistentes en predicar la palabra, tenemos que ser persistentes en predicar la palabra. Tenemos que ser persistentes en invitar a personas, tenemos que hacerlo. Y Dios va a ir añadiendo a los que han de ser salvos en medio de nosotros. Ahí tengo 4 ideas. No sé si alguien quiere decir algo.